Y nosotros, para que un lunes sea un lunes al completo, también tenemos que repasar algunos de los temas que suscitan algunas dudas, cuestiones con el equipo de RBH, hoy con Lucía. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes, Patricia. Para hablar de las familias que siguen siendo familias aunque ya no estén vinculados matrimonialmente. Correcto. ¿Qué pasa? Lo comentábamos hace unos días. ¿Qué pasa cuando se separa una pareja? Que tienen todavía unos derechos y obligaciones fundamentalmente para con sus hijos y que todas las garantías para ese menor estén satisfechas. Hablamos de gastos que son normales, ordinarios, del día a día, pero también hay otros que pueden surgir sin que nadie los tenga contemplados, ¿no? Hoy vamos a intentar aclarar estos dos conceptos. Efectivamente, si te acuerdas, hace un par de semanas hablábamos de las custodias monoparentales, que es cuando uno solo de los progenitores ostenta la custodia del menor. Bueno, pues normalmente es en esas situaciones cuando se devengan las pensiones de alimentos. También puede ser en custodias compartidas, pero bueno, me meto en un fregado si sigo hablando Cuando de hay eso. mucha diferencia entre unos y otros, bueno, eso vale, que eso lo solucione con el juez. ¿Qué nos incluye esta pensión de alimentos que surge en determinadas custodias? Los gastos ordinarios. Serán aquellos gastos que sean previsibles, periódicos, que se pueden más o menos predecir y que por tanto se pueden cuantificar. Pero a la hora de criar y educar a un niño siempre van a surgir gastos que no son ni predecibles, ni ordinarios, ni por tanto cuantificables por esa imprevisibilidad. No y por suerte tampoco son periódicos, no se repiten con frecuencia. Efectivamente, porque si se convirtieran en periódicos tendríamos otro cantar. Cambiarían de categoría. Eso es, nada, no. Los gastos ordinarios van a ser los que se necesitan habitualmente. Ya los podemos más o menos predecir, los podemos más o menos cuantificar y van a incluir, en todo caso, vivienda y suministros, alimentación, ropa, aseo, gastos médicos que están cubiertos por la seguridad social, lo habitual. ¿Vale? Nos van a incluir la matrícula del cole, libros, etcétera, si no se pacta lo contrario. ¿Vale? E incluso, que yo creo que es conveniente recalcarlo, lo vinculado al ocio. Los niños, como los adultos, tienen también el derecho a disfrutar de tiempo libre, de tiempo de ocio. Exacto, pues el ocio normal, digámoslo así, el habitual, el del día a día, va a estar cubierto, incluso el teléfono móvil. Todos esos gastos van a tener que quedar cubiertos por la pensión alimenticia. Ahora, surgen otros gastos que no se habían previsto y que hay que cubrir, que no puede asumirlos un único progenitor, aunque sea el custodio. Esos son los gastos extraordinarios. Normalmente esto se pacta dividirlo al 50-50, ¿no? Cuando hay un gasto extraordinario. Es lo habitual que en el convenio o sentencia se haya pactado que ese gasto extraordinario se divida al 50%. Puede variar si las circunstancias económicas de un progenitor son muy distintas respecto a la de otro. El juez puede meter la mano ahí y determinar una cosa, o en el convenio se puede haber pactado una cosa distinta. Si no están definidos en el convenio regulador los que van a ser gastos extraordinarios, que suele ocurrir, ¿vale? Se pone una lista de posibles gastos, va a haber que acudir a la jurisprudencia que ya existe para saber si un gasto debe quedar encuadrado dentro de la pensión o no. ¿Algunos ejemplos de esas cuestiones de gastos extraordinarios? Pues mira, la primera que se me viene a mí siempre a la cabeza es los brackets. Cuando hay que hacer... Vamos a tener nuestra sección con el doctor Fernando, pues la ortodoncia. Cuando hay que hacer un tratamiento odontológico es un gasto muy elevado que obviamente no se puede predecir. A lo mejor sí, ves al niño pequeño y dices, a lo mejor necesita aparato en unos años, pero nunca sabes cuándo, nunca sabes cuánto, nunca sabes durante cuánto tiempo. Ahí eso es un gasto extraordinario. También serán gastos extraordinarios los tratamientos farmacológicos transitorios, pues una enfermedad que deriva en un tratamiento farmacológico que dura 2 meses. Eso será un gasto extraordinario. Intervenciones quirúrgicas de urgencia.
También tendremos como gasto extraordinario clases de repaso. Claro. Es imposible saber en un momento de un divorcio o de una sentencia de divorcio si un niño de 2 años en un futuro va a necesitar clases de mates o no. Claro, es que no estamos pensando solo en los niños pequeñitos, que nuestros hijos siguen siendo nuestros hijos toda la vida y siguen siendo menores hasta los 18 años. También será gasto extraordinario las gafas o cualquier aparato protésico es un gasto extraordinario. Ahí decías, claro, para que entren dentro del concepto de extraordinario, tenían que ser pues, los no ordinarios, evidentemente, no previsibles, no cuantificables, y también que no tuvieran una periodicidad exacta, aunque sí podríamos contar con ellos de determinada manera. Es decir, yo creo que todos asumimos que nuestros hijos en algún momento van a querer ir al viaje de fin de curso del cole. Eso es un gasto extraordinario por no ser periódico, efectivamente. Las actividades extraescolares, las excursiones del colegio, van a ser gastos extraordinarios. ¿Sabemos que va a haber una excursión en el cole en algún momento del curso? Sí, pero ¿dónde? ¿Cuántas veces? No sabemos Imposible si va a haber saberlo. 3 en septiembre y 0 el resto del curso o si se van a repartir. Efectivamente. También es muy interesante que se considera gasto extraordinario el carnet de conducir, que estamos pensando en niños, pero estas pensiones alimenticias se suelen dilatar durante todo el periodo de estudios de una persona. Entonces, si seguimos estudiando en la universidad, muy probablemente sacaremos ese carnet de conducir mientras aún recibimos la pensión y, sin embargo, no está cubierto por la misma, aunque sea un poco predecible, pero no está cubierto. ¿Hay unos años exactos donde esto, digamos, que caduca o es mientras los hijos sigan dependiendo de los padres? Efectivamente. Las pensiones de alimentos se desarrollan normalmente mientras los hijos no se pueden valer por sí mismos. Entonces, si tenemos 21 años y seguimos estudiando, normalmente, salvo circunstancias excepcionales, siempre que estará al caso, esta pensión de alimentos seguirá vigente y los gastos extraordinarios también se contemplarán. Y si lo que tengo son 40 años y no he querido poner... Bueno, eso ya lo explicamos otro día. Eso ya hay que mediar con un juez y hay que revisar conceptos. Muy bien. Bueno, decíamos, dentro de los gastos extraordinarios, por dar un último matiz, hay veces que puede ocurrir que uno de los dos progenitores pues no esté de acuerdo. Darle de comer al niño no da lugar a discusión. Pero a lo mejor comprarle un teléfono móvil u otro. Claro, ahí vamos a cuándo. O llevarle a un poliprivado o no. ¿Cuándo va a tener que intervenir un juez y cuándo no? Pues, por ejemplo, si un gasto extraordinario empieza siendo extraordinario, un tratamiento farmacológico, y se convierte en ordinario. Ahí posiblemente tengamos que instar un procedimiento de declaración de gasto extraordinario para saber si lo es o no. Si al final un gasto se va a convertir en ordinario, tenemos que modificar las medidas paternofiliales para meterlo dentro de la pensión. Si hay una urgencia y el progenitor custodio tiene que decidir que hay que invertir ya en ese gasto, lo hace, obviamente, y después se lo reclamará de forma fehaciente al otro progenitor. Que se niega, pues acudiremos a los tribunales. Y finalmente, cuando no es urgente, cuando se puede consultar y se debe contar con la autorización del otro progenitor, un tratamiento odontológico, por ejemplo, una ortodoncia a lo mejor puede esperar unos meses, lo puedo consultar, pero el otro progenitor se niega a dar esa autorización y se considera necesario, pues se podrá suplir esa autorización del progenitor por una autorización judicial y si el juez autoriza, luego podremos reclamar su parte correspondiente al progenitor no custodio. Yo, escuchándote, Lucía, me doy cuenta de cuánto se pueden complicar las cosas más sencillas en el momento en el que pues, hay una ruptura, hay un divorcio y tenemos que recordar que al final todo siempre va con el bienestar de los menores por delante, así que por favor usemos también el sentido común, no nos pongamos a decir que no a lo loco solamente por fastidiar a nuestras parejas. Ahí lo dejo, mensaje de Patricia en esta nueva temporada. Lucía, muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde. A ti, Patricia. Y nos vemos en próximas semanas. Cuando quieras.